recién hemos estado aquí, Sí, recién hemos estado aquí. como que se acabó la reunión, pero todavía faltaba media hora. Algo ha de haber pasado por ahí. Algo pasó. Bueno, no sé, vamos a esperar un minutito más que ingresen los que Hola, faltaban. buenas noches. Son espíritu chocarrero, Barbarita, Juanito. no, bueno, ya han de pasar. Richard, Betty, Blenny, Mónica, Gabriela, bienvenidos, bienvenidos todos para que se vayan adhiriendo a este enlace. El tema es violencia intrafamiliar, esperanza en medio del dolor. Y nuestra invitada, Elsie Alexandra Parodio Ocaña. Miren, vas haciendo alguna introducción, Sandri, y después empiezas de lleno, ¿no? Claro que sí, gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Realmente estoy muy complacida, honrada, como les decía también hace un momento, de estar aquí y compartir pues sobre la base de la experiencia y de todo lo que estamos viviendo actualmente, este tema tan complicado, pero también que es parte de la realidad, lastimosamente, que estamos viviendo, no solamente en el país, ustedes saben que estamos en Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, eh, yo les agradezco porque sé que hay personas de otros países que están incluso con otros horarios, tal vez es más tarde, y están aquí. Yo les agradezco por su tiempo. eh, y pues espero poder solventar todas las inquietudes, poder aportar un poco a todo el conocimiento que ustedes también ya deben tener sobre este tema. Muchísimas gracias nuevamente, gracias Juanito, gracias por invitarme, gracias Miguel, un gusto y un gusto con todos. Bueno, yo soy Elsie Parodi de Estrella, vivo en Quito hace 12 años, justamente ya comentaron un poco los antecedentes. Desde Panamá nos saludan, qué bien, un saludo también, qué gusto, gracias nuevamente y bueno, no sé si es que tengo autorización, sí, ya tengo autorización para compartir pantalla, muchísimas gracias, así que vamos a comenzar con este tema llamado violencia intrafamiliar y le he dado el toque de esperanza, ¿no? Porque no queremos que todo sea dolor, a pesar de que lo que vamos a ver inicialmente es doloroso, porque es la realidad en que vivimos, pero sabemos que hay una esperanza en medio de este dolor, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a ver un poco lo que es el abuso y lo que es la violencia. El abuso es, y ustedes también lo conocen en algún momento, también lo pudimos haber vivido o hemos estado muy cerca de casos de personas, de familias que han vivido esto. El abuso es insultar, herir, es hablar mal, es maltratar, lastimar, hacer cosas hirientes a una persona o a una familia, a un entorno. Ese es el abuso. Pero la violencia ya se convierte en una forma más grave de abuso. Es ya cuando se usa y el agresor sabe esto y su manera de controlar es esa, sabe que la víctima o la persona que está siendo abusada va a tener un temor, ¿sí? Un temor y de esa manera el abusador busca controlar, ¿sí? Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Muchas veces pueden ocurrir porque tal vez el abusador, ¿sí?, tuvo también ese maltrato de niño, tal vez no tuvo un verdadero calor de hogar, tal vez vio algún ejemplo, tal vez le fue mal en alguna situación y se convirtió en eso, porque las personas que generalmente son abusadoras o son violentas, es para mostrar una coraza, es para tener esa coraza de fortaleza, entre comillas, cuando en realidad hay debilidad. En estas personas que muestran este tipo de actitudes es porque son muy débiles y necesitan realmente mucho amor, aunque al inicio no se vea de esa manera, ¿no? Por su forma en la que están reaccionando. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño acróstico y justamente se refiere a la palabra abuso, ¿no? Y sabemos pues que el abuso, y estamos hablando de una violencia intrafamiliar, este abuso afecta a todos los miembros de una familia, ¿sí? Y vamos a referirnos a todos los miembros de la familia. Busca controlar y dominar a los demás, ¿sí? Como habíamos visto, el tema del control, del dominio, de tener, de estar encima de una persona, ¿no? Tratando de dominarla.
es utilizado también para rebajar la dignidad humana. Sube de intensidad y se hace más frecuente, y vamos a ver también las etapas, ¿no?, de esta violencia, de este abuso. Y también sabemos que el abuso se puede dar a cualquier nivel, puede darse, no importa la religión, no importa la raza, no importa dónde tú vivas, sí, dónde te encuentres o qué nivel o estrato socioeconómico tengas. El abuso se vive en todos los hogares, muchas veces que aparentan que están bien, en los hogares que aparentan ser felices, incluso en hogares de creyentes, en familias de creyentes, en familias católicas, familias cristianas. El abuso existe, a pesar de que tal vez no se concrete en muerte, gracias a Dios, o no se concrete en algo más grave, pero muchas veces sin darnos cuenta somos víctimas o estamos rodeados de abuso en nuestros propios hogares. Así que quiero que ahora veamos un video, pongámosle mucha atención porque nos detalla y nos hace también ver más claramente estas formitas de abuso que a veces no reconocemos. Así que vamos por favor con el video. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Cualquier... Bueno, entonces, en realidad yo cuando encontré este video, a mí me impactó muchísimo, porque ahí se mencionan algunos casos y algunas justificaciones incluso de las mujeres. Se ven muchas mujeres, pero también vemos adultos mayores, vemos niños, vemos jóvenes que tal vez fueron maltratados y que ellos también están replicando lo mismo ya cuando están en su hogar, ¿no? Vemos también una persona que dice que él es el que manda, tal vez conceptos erróneos de, de lo que es en realidad ser un jefe de hogar, tal vez machismo. Vemos muchos casos allí, niños que ven también cómo maltrata su padre a su madre o viceversa. Entonces aquí les quiero mostrar un poco las manifestaciones de la violencia. Tenemos 4 tipos de violencia en este caso.
Yo les estoy poniendo abajo en algunas láminas las referencias para que ustedes también puedan verificar en su momento, o si necesitan mayor información, con muchísimo gusto. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, la violencia psicológica, ¿sí? Y por eso les decía, muchas veces somos víctimas o estamos viviendo violencia y no nos damos cuenta. Cuando la persona pues está ausente, ignora tal vez a su pareja, a su propia familia, les niega el afecto, es una persona que es muy fría, ¿no? Eso ya causa una herida en el corazón de la familia, ¿sí? También puede controlar, prohibir que trabaje, que estudie su pareja. He conocido muchísimos casos así, ¿no? De que no le dejan ni siquiera salir, tener amigos a la pareja, visitar a la familia. También la violencia psicológica desprecia, no necesariamente, y bueno, puede insultar, ¿sí? Porque con las palabras herimos mucho. Nosotros con las palabras, e incluso está en la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros con las palabras podemos bendecir, pero también podemos destruir, podemos causar mucho daño, ¿sí? Hay muchas parejas incluso que comparan a su esposo o su esposa con otras personas, él o ella es mejor que tú, ¿para qué me casé contigo? Todo eso es violencia psicológica, porque hace que la persona sienta mucho dolor en su corazón, y eso, las palabras quedan marcadas en el alma y en el corazón. También cuando chantajea, amenaza, cuando le dice, por ejemplo, si es que tú me denuncias, yo me voy a quitar la vida, me voy a suicidar, o yo voy a hablar con todo el mundo en la iglesia para que sepan cómo eres. Si tú les cuentas a tus papás, yo voy a hacer un escándalo, si tú me denuncias con la policía, yo te voy a matar, pero no lo hace, solo es pura amenaza. Todo eso es violencia psicológica. La violencia física ya va más allá, de una vez que se da esta violencia verbal o estas heridas en el corazón, ya viene ya el otro tipo de violencia, que es la violencia física, donde ya te maltrata la persona, te empuja, te pellizca, te deja incluso moretones, te jala el cabello, ¿no? Te puede dar cachetadas, te puede patear, ¿no? Te da puñetazos, o muchas veces también no te los da a ti, no se los da a la pareja o a los hijos, sino que golpea objetos. Ahí ustedes ya pueden darse cuenta de que es una persona violenta, de que está actuando de una manera no controlada, de que está faltándole el dominio propio, ¿verdad? Entonces, si golpea objetos, está bien, no te pegó a ti, pero tiene esos indicios de violencia, ¿sí? También tenemos la violencia sexual, que es cuando a veces te obligan a tener relaciones sexuales cuando no necesariamente la mujer está lista. Y en este caso sí ocurre mucho en contra de la mujer, porque la mujer en realidad necesita otro tipo de preparación para tener la relación sexual. Necesita intimidad, primero espiritual, intimidad emocional, preparar el ambiente para poder tener su relación sexual. Pero si existe violencia, si existe este maltrato, ¿cómo la mujer va a querer tener relación? Muchas veces el hombre ahí se porta rudo y obliga a tener relación. O también, si la persona tiene si está en adulterio, si está con algún tema ya de denigrar a su pareja, simplemente se niega a tener relaciones sexuales. Y eso también es violencia sexual, porque está despreciando a su pareja, está despreciándola tal vez porque ya no le agrada físicamente, porque la compara con otras personas. Eso es violencia, porque también está causando heridas en el corazón. Y también otro tipo que se llama violencia patrimonial o económica, que es cuando ya la persona se mete con los bienes que son parte de la sociedad conyugal, empieza a destruir las cosas en la casa, empieza a destruir el carro. Ustedes habrán visto videos muy, muy fuertes a veces de mujeres o de varones que llegan a los carros y los destruyen, o que llegan a botar todo en la casa. Todo eso es la violencia patrimonial. Y también hay violencia cuando no nos decimos con la pareja en esa intimidad y en esa transparencia que debe haber en una relación matrimonial, cuando no le dejamos saber cuánto ganamos en nuestro trabajo, cuando no le dejamos saber con transparencia cuánto estamos gastando ese dinero, cuánto en realidad es el dinero que debe entrar al hogar, sino que lo gastamos en banalidades y nuestro esposo, nuestra esposa no conoce ni siquiera
ni siquiera en qué trabajamos. Todo eso es llamado violencia patrimonial o económica. Sí, entonces vamos a ver algunas imágenes, noticias muy tristes, muy fuertes. No me quiero detener mucho en eso porque son cosas que vemos todos los días en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión. Es muy doloroso, pero quiero referirme a que no solamente hay violencia contra la mujer, hay violencia contra niños, violencia contra los adolescentes, contra los varones también y contra los adultos mayores, porque estamos hablando de familia y todos somos parte de una familia. Entonces, vamos a ver, es verdad que en las estadísticas la mayoría son mujercitas, lastimosamente, pero también tenemos niños abusados y aquí tenemos algunas estadísticas muy dolorosas y aquí tenemos portadas de periódicos, no hay solo de Ecuador, tenemos periódicos de algunos sitios, ¿sí? Aquí por eso he puesto también los nombres para que ustedes puedan verificar la fuente. Y miren, el maltrato infantil crece, alarmante maltrato infantil. Aquí un niño falleció porque le dio golpes el papá y ¿qué dice la mamá? Dice, no es mi culpa. Entonces, muchas veces la mujer también se vuelve cómplice del hombre, ¿no? Y matando niños, maltratando niños. Y no solamente este maltrato desemboca en muerte, como les decía. Aquí tenemos unas estadísticas, y esta es la fuente, la DINAPEN, ¿sí? Que es la Dirección para Defensa de los Niños, ¿no? Aquí en el país. ¿Y qué dice? Miren esta cifra, con los niños, los muchachos, y aquí, bueno, está un bebé, pero en realidad ocurre en todas las edades. Trato negligente o descuidado el 55,4% de los casos. Es decir, que los padres no se están preocupando por sus hijos. Eso ya es maltrato, cuando no ejercen, cuando no les hacen ejercer su derecho de alimentación, su derecho de tener vestimenta, de tener educación. ¿Por qué? Porque ahora los padres también nos dedicamos a trabajar todo el día, no acompañamos a los hijos en sus procesos de crecimiento, y los chicos pasan en otras cosas. Entonces hay un trato negligente o descuidado. Miren, el 24,9% maltrato físico ya, el golpe, la ira, el desquite, la descarga de que me va mal en la vida y me desquito con mi hijo. Qué lástima. Maltrato psicológico, 19,4%, no sirves para nada, eres un tonto, no sé a quién saliste. O saliste a tu mamá, saliste a tu papá, saliste a yo no sé a quién porque mi familia no es así como tú, no sirves para nada. Maltrato psicológico a un niño, imagínense que un niño recibe esas palabras cuando está en su crecimiento, cuando lo único que necesita es amor. Y el maltrato institucional que no entra en este tema porque estamos hablando de familias, pero habla de cuando los niños son maltratados en la escuelita. Entonces esto es un poco lo que vemos en la parte de niños, en la parte de adolescentes. Y aquí también hay un tema de suicidios. ¿Por qué? Porque hay este maltrato físico y psicológico que los niños y los adolescentes lo que quieren es huir. Y como no tienen a quién acudir a veces, o no conocen, o no reciben ese amor o tal vez esa ayuda por parte de quienes también están alrededor, lo que buscan es la muerte, creyendo que con eso van a tener descanso. Buscan el suicidio y aquí se ven estos titulares también que dan dolor. Miren, embarazos adolescentes, 40 niñas entre 10 a 14 años embarazadas. ¿Por qué? Porque son violadas por sus propios padres, por sus propios abuelos, por los tíos, por la gente de la familia. Y eso es lo que está ocurriendo y por eso he encerrado aquí. Dice que los suicidios, el 90% son causados por problemas sentimentales y violencia intrafamiliar, que es justamente el tema que estamos hablando. Entonces las personas se quitan la vida por eso, mis queridos amigos. ¡Qué dolor! Y esto es lo que vivimos. Aquí tenemos más estadísticas. Aquí tenemos mujeres, aquí están algunos rostros de mujeres a nivel mundial que han sido asesinadas. Aquí vemos una fotografía que me impactó mucho, la mujer con su ojito morado y el hombre dándole un beso. Y es lo que ocurre, ¿verdad? Ya vamos a profundizar un poco más. Pero aquí lo que dice es que las mujeres víctimas son tanto de su pareja o también de familiares. Entonces seguimos hablando del entorno familiar,
Seguimos hablando, miren estas cifras en América, Europa, África, Asia y Oceanía. Son cifras que ustedes también las pueden tener al alcance. Aquí está también el estudio de donde se ha sacado. Es un estudio reciente prácticamente del 2019, poco antes de pandemia. En pandemia esto se agudizó porque sabemos que estábamos en el encierro y muchas parejas ya no se soportaban, muchas familias no se soportaban. ¿Cuánto suicidio hubo en pandemia? Tenemos aquí unos casos de femicidio aquí en el país. Tenemos unos casos que aún no han sido resueltos y lo que quiero mostrar aquí, resaltar, es que aparentemente eran parejas felices, aparentemente pues parejas que les iba bien, fotografías en redes, en reuniones sociales, el día de su boda, pero ¿qué pasó después? La mataron a golpes, le ocultaron la herida, le pegaron con pegamento fuerte la herida para que parezca que se golpeó la cabeza. El otro, el novio, el esposo, dice, no soy un asesino, porque no tenía ni antecedentes. Entonces, son momentos que de repente ocurren. Y de hecho, de estas cifras que hemos visto, muchas veces las personas no tienen antecedentes policiales. ¿Por qué? Porque no las han denunciado antes o porque fue en un momento de ira muy fuerte que cometieron este crimen. Entonces tenemos estos casos, son 3 casos que vienen desde el 2020 y que no han tenido todavía resolución por parte del gobierno. Y aquí tenemos más titulares. Y aquí sí vamos a ir al tema de los varones. También hay violencia de mujeres contra los varones en casa. Gritos, insultos al varón, que muchas veces tiene su autoestima bajísima. Pero ¿por qué no se conocen mucho? Ustedes pueden ver que tenemos cifras de mujeres, de niños, de jóvenes. Pero ¿qué pasa con los varones? También sufren maltrato, pero por vergüenza muchas veces no lo dicen. Son muy raros los casos en que en verdad el varón va a denunciar. Y también porque a veces son amenazados por la misma familia política. Los varones son amenazados por los padres de la esposa, por los hermanos de la esposa, y prefieren callar, porque nadie se puede enterar que su mujer le pega, que su mujer lo insulta, que su mujer le grita. Muchas veces, y ahora se estila muchísimo que la mujer es la que trabaja, el hombre queda en casa a veces con los hijos. Y eso es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿sí? Aunque no es el modelo que exactamente Dios quería, pero Dios provee. Y en su momento a la mujer le toca salir a trabajar y el hombre se queda en casa completamente. Pero no por eso el hombre va a sufrir alguna humillación por parte de su esposa. Entonces miren estos titulares, ¿ya? Violencia en contra de los hombres es una realidad silenciosa, ¿sí? Dice el peso social de ser un hombre maltratado. Por acá dice violencia invisible. ¿Se dan cuenta? Entonces, y acá tenemos una cifra, 862 hombres violentados por su pareja en los últimos años, ¿sí? Entonces tenemos todas estas noticias, pero que casi no salen. ¿Por qué? Porque el hombre calla, ¿sí? Y también vamos a miembros muy importantes de nuestra familia, que son los adultos mayores, nuestros abuelitos, las personas que están ahí con su experiencia, acompañándonos, muchas veces que han quedado viudas, viudos, y quedan a cargo de uno de los hijos, o quedan a cargo de los nietos. Pero miren esto, este dolor. Abuelita que ha sido abandonada en una iglesia, ancianita que fue encerrada en su casa, mujer de 90 años abandonada por su hijo, una ancianita que ha muerto y que era maltratada por sus hijos. Casos reales. Acá tenemos otra señora que en Chile fue abandonada también en plena pandemia, por eso está aquí con la mascarilla. Entonces, esto es lo que se da, esto es lo que el mundo está viviendo, ¿sí? Esto es lo que está pasando. Y aquí les presento unas estadísticas también que son bastante fuertes, porque habla ya, y volvemos al tema del suicidio. O sea, no solamente la violencia causa muerte en el sentido de que alguien te mata, sino que tú buscas morir. Y mire, la causa número 1 de muerte en adolescentes es justamente el suicidio. Aquí hablamos también de la violación de las niñas entre 10 y 14 años por sus propios familiares.
hablamos de que el 30% de adolescentes consumen droga o alcohol. ¿Para qué? Para disipar, porque creen que con eso van a tener una salida, con eso huyen y se meten en pandillas, se meten en alcohol porque ya no aguantan los gritos en su casa, ya no aguantan la violencia en su casa, los golpes que les dan. ¿Sí? Aquí está también el acoso sexual en los hogares. El 70% de niños y adolescentes y mujeres han sufrido violencia intrafamiliar. 13% de jóvenes padece depresión. ¿Sí? Y buscan suicidarse o hacerse laceraciones en la piel, el cutting que le llaman ahora, que se cortan, porque pasan solos o pasan maltratados y se refugian incluso en redes sociales, en los influencers, en esos retos que ahora hay en redes. ¿Y los padres dónde estamos? O los estamos maltratando o no estamos. Padre ausente también es un maltrato para el hijo. Y tenemos al otro lado, a la derecha, el cuadro de femicidios actualizado a septiembre. Miren esas cifras alarmantes, mis queridos amigos. Yo me he referido a Ecuador, pero son muy parecidas a nivel mundial. Y eso es lo que produce mucho dolor, ¿sí? ¿Y qué dice? Por ejemplo, una de las cifras que sobresale, 53%, o sea, más de la mitad de los femicidios, las mujeres que mataron tenían una relación sentimental con el que las mató. Entonces estamos hablando de que la pareja es la que directamente está matando, ¿sí? Estamos hablando de que a veces los padres directamente son los que matan a los hijos. Los hijos matan a los adultos mayores cuando ya les estorban, porque los descuidan, no les dan de comer. Un adulto mayor necesita cuidado especial. Es como un niño grande, es como un niño que necesita cuidado, amor, y no lo tienen en muchos hogares. Pero la violencia se mide y se puede prevenir. Y aquí tenemos una herramienta importante que se llama el violentómetro. Y aquí podemos ver las fases que existen de la violencia, ¿no? Ya vimos los tipos, pero las fases, tú te tienes que dar cuenta, ustedes se tienen que dar cuenta cuando hay una persona que tiene indicios de violencia. Entonces, miren, algo tan sencillo y que ocurre muchísimo también en las familias. ¿Con qué comienza? Bromas hirientes. Bromas hirientes. Ay, es que estás gorda, ajaja, pero te lo dije de broma. Es que, uy, no, pero es que tú ya no puedes, o alguna cosa que denigre a la pareja, una broma al hijo, chantaje, engaño, y va subiendo. Ley del hielo, muy de moda también en las parejas, ya no le hablo, no me habla, y se van a dormir a cuartos diferentes, los hijos viendo eso muchas veces, o no le hablas al abuelito porque ya dice lo mismo y ya te cansó. Todo eso es indicio de violencia y hay que tener cuidado, hay que tratar a tiempo antes de que sea demasiado tarde, ¿sí? Mira, sigue subiendo, ¿no? El 11 ya está en el amarillo, dice controlar, cuando te empieza a controlar, a prohibir cosas, ya va pasando al naranja, ya te prohíbe hablar con la familia, le enoja si estás al teléfono hablando con alguna amiga, algún amigo, ¿sí? Empieza ya la destrucción, lo que veíamos, ¿no? Ya empieza el otro tipo de violencia, ya empieza con caricias agresivas, empieza a querer también obligarte, te empieza a pellizcar, a arañar, a alar el cabello, empieza a ser más grosera la persona. Ahí sí dice reacciona, dice, no te dejes destruir. Ahí todavía no es tarde para pedir ayuda. E incluso en el rojo, cuando ya amenaza con objetos, ya empieza a botar todo, empieza a amenazarte de muerte, quiere forzarte a tener relaciones sexuales, hay violación, ahí ya es demasiado tarde ya, porque ya queda un dolor grande en la mujer o en la niña que violaron y muchas veces niños también. Qué triste. Y luego viene ya en la parte 30, en la última fase, ya el asesinato. Cuando muchas veces incluso en el asesinato los mismos padres del agresor solapan, tapan el crimen, haciendo como que la mujer es la que tuvo la culpa, haciendo como que por algo le ha de haber pegado porque se lo merece, o aunque pegue y mate, marido es, ¿sí? Y aquí les quiero mostrar un chat en donde la víctima, que es la que está escribiendo con rosadito, la víctima es
una de las chicas que vimos en las fotografías anteriores de los casos de aquí de Ecuador, y ella está chateando con el esposo y le dice, le duele demasiado, no puedo tocarme que me duele, y le manda la foto y tiene aquí los morados, no sé si se puede distinguir, es muy, muy triste. Y le dice, ¿no? No me salió morado en el ojo, la nariz tampoco, le manda más fotos, y él le responde de esta manera, y así te vas donde tu mamá para que te vea. O sea, él más enojado le responde que cómo se va a ir así donde la mamá. Bueno, es problema tuyo. O sea, luego ella sigue, me dices que me vaya, luego que es mentira, me pegas, me insultas. Y él, otra vez más enojado, te haces la dolida cuando eres tú la que provoca. Y ella le pone, me comparas con otras. Y él le pone, ya no te aguanto. Y ella le sigue preguntando, y por eso tienes que actuar así. Y él le pone, ya déjame comer. Y sigue ella, ¿se dan cuenta? Hay una dependencia afectiva, ya hay un tema ahí más allá. Hay una falta de incluso amor propio, hay una dependencia hacia el hombre. Disculpas. Y luego tenemos otro chat en donde ella, esta misma chica, le está comentando a una amiga de ella o a su hermana y le dice, me pega. Y ella le dice, siempre lo he dicho, hombres así no valen la pena, pero por supuesto que no vale la pena, pero ¿quién denunció? ¿Quién hizo algo? Había ahí claramente, estaba a la vista, pero ella terminó muerta también, ¿sí? Estaba todo a la vista. Le está diciendo que le dio puñetes y no pasa nada. Solamente le dice, te hará bien alejarte un tiempo, no un tiempo. Aquí es un tema tajante, es un tema de firmeza, es un tema de decisión, de no tener miedo porque no estamos solas, no estamos solos en esto. Y bueno, aquí ya nos queda 6 minutos, voy a continuar con este tema que es muy importante para nosotros como iglesia. ¿Y a qué me refiero con iglesia? Primita, ¿Sí? Primita, Sí, avisar a los hermanos que hacen clic en el mismo link para si se corta, ¿no? En el mismo ya, link hacen clic y seguimos adelante. correcto. Entonces, aquí refiriéndonos a iglesia como qué, como lo que está en la Biblia que dice en 1 Corintios 12:27. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno un miembro de él. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que está aquí conectados, que somos seguidores de Cristo, que somos la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia seguidora de Cristo, ¿sí? Somos iglesia y somos un miembro de cada una. ¿Y quién es la cabeza de esa iglesia? Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos datos también de nosotros como cristianos, como católicos, como seguidores de Cristo, que no estamos tampoco alejados de este tema. Y también, ¿qué podemos hacer al respecto? No quedarnos en nuestra zona de confort. Y aquí hay más estadísticas que ustedes pueden decir, no, es que nosotros no hacemos eso. A nosotros no nos pasa. Nosotros somos familias creyentes, somos católicos, somos cristianos y nosotros no hacemos nada de eso. Pero pasa. Estas estadísticas no son inventadas. Son de una encuesta que hizo una doctora en el país, ¿sí? Que se llama Mayra Soria. Y aquí están las cifras, clarito. El 70% de los creyentes, y hablo de la iglesia, mencionan que en los últimos 5 años, aunque sea por una vez, han sufrido situaciones de violencia y abuso. Y puede ser adultos mayores, aquí dice adultos, ¿no? Luego, ¿qué dice? Que el 80% de los padres maltratan a sus hijos y no encuentran formas efectivas de educar, de corregir. Entonces, ¿qué creemos? Que dándole una buena paliza, así como a nosotros nos dieron cuando éramos chicos, nos vamos a ir por el camino recto, cuando no sabemos que eso está causando tanto dolor en el corazón. 70% dicen que es responsabilidad de las drogas y el alcohol. Es decir, que también muchos nos alcoholizamos y muchos nos drogamos. ¿Qué pasa? Que el 70% también dice que se repite lo que vivió en la infancia. No estamos rompiendo esas cadenas de violencia. No estamos siendo personas nuevas. Estamos repitiendo lo mismo
que pasaba anteriormente con nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Qué pasaba? Que el 50% responsabilizan a la pérdida momentánea de control. Ay, es que no sé qué me pasó, perdí el control. ¿Qué fruto del Espíritu Santo es ese? Falta de dominio propio. 50% también responsabilizan al diablo. No, es que el enemigo es el que me está atacando, es que el diablo se me metió y no sé qué pasó. Y por eso quemé a mi hijo, le quemé las manitos, porque el diablo se le metió, por favor. 40% creen que es porque la pareja tiene otra relación. Entonces, como son celos muchas veces infundados, ya le pega. Hombre o mujer, le hace escándalo en la calle, le grita, le insulta, le pone en contra a los hijos. 40% también creen que son violentas por naturaleza. O sea, ya nacieron así, ya es hereditario, ver, el papá también era así. Ya son violentas, ya no hay nada que hacer. Claro que hay algo que hacer. 30% piensan que es porque la mujer no se sujeta al marido. Y hablamos también de que es bíblico, ¿no? Que la mujer debe someterse a su esposo, pero tampoco se lee la siguiente parte que dice que el marido ame a su esposa, que el marido la trate como vaso frágil a la mujer. La Biblia es un manual de vida, es la carta de amor de Dios para nosotros y no la aplicamos. 20% creen que es porque la víctima provocó. Entonces, imagínense, o sea, ella tiene la culpa. De hecho, en esos casos que les he mostrado, en muchos comentarios que se leen, las mismas mujeres dicen que ella tuvo la culpa, cuando ella estaba gritando desde quién sabe hace cuánto tiempo, pero le dio miedo. Entre nosotros no nos ayudamos, no estamos unidos como iglesia, como cuerpo, como un solo sentir. Sí, mis queridos amigos. Entonces, ¿qué somos nosotros como iglesia? Somos pacificadores. No estamos aquí para alarmar al resto ni para alarmarnos nosotros, porque lastimosamente es la realidad que se vive cuando hay ausencia de amor, cuando hay ausencia de conocimiento verdadero de Dios. No toleramos la violencia, la denunciamos. Hay conceptos erróneos que dicen no, porque tienes que estar, porque el divorcio solo se permite cuando hay adulterio, pero entonces que la mate. Eso sí se permite. No, tenemos que tener clarísimos esos límites. Tenemos que romper el silencio. Muchas personas se acercan a nosotros como hermanos pidiendo ayuda y a veces callamos porque nos da miedo meternos también con los temas de la ley porque no conocemos la ley. Yo tampoco conozco la ley porque no soy abogada, pero para eso podemos recurrir a las instancias. Lo importante es buscar, investigar, no quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que escuchar a la víctima, tenemos que ser empáticos, ponernos en sus zapatos, estar acompañando a estas personas que tanto necesitan. Tenemos que proclamar la paz, sí es verdad, porque es un producto de la justicia, pero también tenemos que reconocer que hay vulnerabilidad y tenemos que acompañar, pero con paz, no pagando mal por mal, ¿sí? También a veces malinterpretamos el versículo en donde el Señor Jesucristo dice que si alguien me pega en una mejilla, demos la otra, pero no se refiere a que tenemos que aceptar violencia, se refiere a que no paguemos mal por mal, que no nos venguemos, que la venganza no esté en nuestro corazón. A eso se refiere, ¿ya? También tenemos que jugar un rol de prevención. Tenemos que prevenir. No tenemos que esperar a que las desgracias pasen, porque ya podemos reconocer cuando en verdad en un hogar hay esta tendencia a la violencia. Ya queda menos de un minuto, no sé si nos volvemos a conectar para continuar. Ahí tiene que terminar este enlace para pasar al otro. Tiene que terminar. Así